Saber a qué géneros pictóricos pertenecen las obras de arte te permitirá ahondar en el significado de esto. No solo importan el color, la distribución de los elementos y las tensiones, sino que es fundamental desde el comienzo determinar su contenido temático. Como el número 1 de la jerarquía de géneros, aparece el tema histórico, que además era el preferido de la Academia Francesa. El academicismo es una corriente artística que se desarrolla principalmente en Francia a lo largo del siglo XIX y que responde a las instrucciones de la Academia de Bellas Artes de París y al gusto medio burgués, como herencia del clasicismo y el resultado de una mediación entre las bases del neoclasicismo y el romanticismo. Los académicos abogaban por la representación realista y fiel de la naturaleza, enfatizando la precisión en la anatomía, el dibujo y la composición. En este espacio estudiaremos otro de los subgéneros de la pintura de historia, aquellos cuadros que toman su narración no de la historia, sino de la literatura. Es decir, se le llama histórica no porque represente exclusivamente acontecimientos históricos, sino porque narra una historia. La obra fundacional de la literatura en lengua italiana, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, ha gozado de una enorme fortuna iconográfica, centrada sobre todo en los personajes y en los escenarios de las dos primeras partes. Las elecciones iconográficas relativas a la traducción en imágenes del poema de Dante son de lo más variado. En primer lugar, está la representación del autor con su obra, cuyo título de Divina Comedia le fue conferido por Giovanni Boccaccio. La Divina Comedia está dividida en tres cánticas principales: Infierno, Purgatorio y Paraíso. Se desconoce la fecha exacta en que fue redactado, aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el infierno pudo ser compuesto entre 1304 y 1308, el purgatorio de 1307 a 1314 y por último el paraíso de 1313 a 1321, fecha del fallecimiento del poeta. Ofelia es un personaje ficticio de la obra Hamlet, del dramaturgo inglés William Shakespeare. Es una joven de la nobleza de Dinamarca, la hija de Polonio, hermana de Laertes y enamorada del príncipe Hamlet. Hay muchas obras pictóricas relacionadas a este tema. Disfrutaremos algunas de ellas. ¿Ser o no ser? Todos han escuchado la famosa frase de Hamlet. Se ha convertido en el distintivo de la tragedia de Shakespeare y ha dado la vuelta al mundo en obras, textos y pinturas. Sin embargo, la obra original tiene mucho más que rescatar. En este caso, Ofelia, la muerte de uno de los pocos personajes femeninos de la tragedia. La obra transcurre en Dinamarca, consta de 5 actos y trata de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio.
el fantasma del rey pide a su hijo que se vengue de su asesino. La obra discurre vívidamente alrededor de la locura, tanto real como fingida, y de la transformación del profundo dolor en desmesurada ira, además de explorar temas como la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Varias son las interpretaciones artísticas del famoso Quijote y su inseparable amigo y escudero Sancho Panza. Es realista y sencillo. Es quien devuelve a Don Quijote a la realidad diciéndole que lo que está viendo en realidad es otra cosa. Continuaremos disfrutando de las obras de Moreno Carbonero, que sintió predilección por el asunto del Quijote a lo largo de toda su carrera y constituye un excelente ejemplo de la maestría con que el pintor aborda el tema literario. No solo Carbonero pintó, por supuesto, escenas del Quijote. Mostraré algunas de otros autores, pero sobre todo las que yo disfruté en el Museo del Prado, tanto en su exposición como en su catálogo. El lienzo ilustra el pasaje descrito en el capítulo 52, en que Don Quijote, imaginando una nueva aventura, ataca a una procesión de penitentes a los que confunde con malvados, mientras el resto de la procesión, asustados al ver que se aproximaba la comitiva que acompañaba a Don Quijote, rodearon la imagen adoptando actitudes de defensa. En esta obra, Pérez Rubio ilustra el episodio narrado en el capítulo 47, en el que, bajo el engaño de creerse embrujado, Don Quijote es sacado de una venta enjaulado de forma humillante en un carro, siguiendo el plan urdido por el cura y el barbero Cardenio, de acuerdo con el ventero. Antonio pintó la misma escena, pero en 1866, donde también pone a Don Quijote en el carro, tirado por bueyes y acompañado por un pintoresco cortejo. Otro de los pintores con temas de origen literario fue Manuel García Martínez, el cual adoptó el seudónimo de Hispaleto. El pintor dedicó buena parte de su producción artística a estos temas, y en la que la obra Cumbre de Cervantes será significativamente su mejor y más dominante fuente de inspiración. La Dama de Shalott es una balada del poeta inglés Alfred Tennyson. El poema se enfoca en el rey Arturo y está basado en fuentes medievales. Como pintor prerrafaelita, romántico y clasicista, a Waterhouse le gustaba la temática de corte medievalista fantástico. El pintor realizó 3 obras sobre el mismo tema, inspiradas en un poema con el mismo título de Alfred, de 1832, y que forman parte de la antología clásica victoriana. La Dama de Shalott, de 1888, La Dama de Shalott, mirando a Lancelot, 1894. Cansada estoy de las sombras, dijo la Dama de Shalott, 1915.
Muchas son las obras basadas en los relatos literarios. Imposible en este espacio ver todas. Muestro aquí otras de las más relevantes. Romeo y Julieta de William Shakespeare, de 1597, con su escena famosa del balcón y la reconciliación de las familias. Por último, veremos algunas obras literarias que motivaron a algunos pintores y estos interpretaron sus ideas a su manera. Muchas gracias. Nos vemos pronto, solo por el placer de aprender.